Bienvenido a una lección sobre cómo encontrar una segunda solución, y la solución general a una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden utilizando el método de reducción de orden. Para comenzar, una ecuación diferencial debe ajustarse a esta forma aquí si es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden. Y como P de x, Q de x, y de x, los coeficientes aquí no van a ser constantes, no podemos usar una ecuación característica para resolver la ecuación diferencial. Una limitación al método de reducción de orden es que se nos debe dar una solución a la ecuación diferencial. Entonces, si no tenemos una solución, no podemos usar este método. Y esta técnica es un método para reducir una ecuación diferencial de segundo orden a una ecuación diferencial lineal de primer orden para ayudar a resolver la ecuación diferencial original. La forma en que esto funciona es que vamos a suponer que la segunda solución tendrá la forma de, y sub 2 de x es igual a u de x, alguna función de x, veces y 1 de x, donde y1 de x es la solución dada. Ahora quiero mencionar antes de comenzar, hay una fórmula de acceso directo que podemos usar para encontrar, y sub 2 de x dada aquí, si la ecuación diferencial está en esta forma. Echaremos un vistazo al método de acceso directo en la próxima lección. Entonces, mirando nuestro primer ejemplo, observe cómo la ecuación diferencial dada se ajusta a la forma y, por lo tanto, es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden, y que también se nos da una solución, y una de x. Entonces, de nuevo, para el método de reducción de orden, comenzamos asumiendo que la segunda solución, que llamaremos y, o y de x, es igual a alguna función u de x veces y 1 de x, que en este caso sería x al cuadrado. Sigamos adelante y escribamos esto ya que, y es igual a u veces x al cuadrado. Y dado que estamos asumiendo que esta es una solución a la ecuación diferencial, ahora encontraremos y prime y double prime, y luego realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial. Entonces, si y es igual a u multiplicado por x al cuadrado, y prime requerirá la regla del producto. Entonces tendríamos u veces la derivada de x al cuadrado, que serían 2x. Entonces 2 su. Más la segunda función x al cuadrado por u'. Y ahora encontraremos tu doble prima, que nuevamente requerirá la regla del producto. Entonces, para este primer término, tendremos 2 veces x', más u multiplicado por la derivada de 2x, que sería 2. Entonces tenemos 2u más x al cuadrado. Veces que doble. Más u prime times la derivada de x al cuadrado. Eso sería 2x. Entonces 2 su prime. Observe cómo tenemos dos términos similares, aquí y aquí. Entonces, y doble prima es igual a 4 su prima. Más 2u más x al cuadrado u doble prima. Entonces ahora usando y primo y doble prima, realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial dada. Entonces tendríamos x veces al cuadrado y doble prima. Eso sería 4 su primo. Más 2u más x al cuadrado u doble prima. Menos 3x veces y primo. Y primo es 2x u. Más x al cuadrado u prima. Y luego más 4 veces y. Escribamos esto como x al cuadrado u. Igual a 0. Ahora borraremos los paréntesis distribuyendo y combinando términos similares. Entonces distribuiremos aquí. Y aquí. Entonces tendremos 4x cubo su prime. Más 2x al cuadrado. Y luego más x a la cuarta u doble prima. Y luego menos 6x al cuadrado u. Menos 3x cubo su prime. Más 4x al cuadrado. Es igual a 0. Ahora centrémonos primero en los términos u. Aquí tenemos 2x al cuadrado u menos 6x al cuadrado u. Eso es negativo 4x al cuadrado u. Y luego más 4x al cuadrado u, que es igual a 0. Entonces, todos los términos u se simplifican.
Y esta es la clave para hacer que la reducción del método de pedido funcione. Entonces, al aplicar este método, todos los términos u deberían simplificarse a cero. Así que ahora mirando los términos primos dobles u, tenemos x al cuarto. U doble prima. Luego, mirando los términos primos u, tenemos 4x cubos u primos menos 3x cubos u primos. Entonces eso sería más x cubos u primo igual a 0. Entonces, debido a que solo tenemos los términos u double prime y u prime, ahora vamos a realizar una sustitución para reducir el orden de esta ecuación diferencial a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Por ejemplo, si dejamos que w sea igual a primo y w' igual u doble prima, podemos escribir la ecuación diferencial como x para la cuarta w', más x al cubo w es igual a 0. Y ahora podemos resolver esta ecuación diferencial para w usando la separación de variables, y luego integrar w para encontrar u. Una vez que te encontremos, recuerda que nuestra segunda solución es u veces x al cuadrado. Comencemos reemplazando w' con dw de x. Entonces tendremos x hasta el cuarto de w de x. Pasemos este término al otro lado para que tengamos igual x negativo en cubos w. Lo que significa x al cuarto de w es igual a x negativo al tercer w de x. Y ahora dividiremos ambos lados por w, y también dividiremos ambos lados por x entre el cuarto. Entonces, si dividimos ambos lados entre w, tendríamos 1 dividido entre w de w, y ahora, si decidimos ambos lados entre x y el cuarto, observe cómo tendríamos 1 negativo dividido por x de x. Ahora integre ambos lados. Esto nos daría un registro natural w. Es igual al logaritmo natural negativo x más una constante c. Ahora expondremos ambos lados de la ecuación, lo que significa que elevado al poder del logaritmo natural w debe ser igual a elevado al poder del logaritmo natural negativo x más c. Observe en el lado izquierdo que solo tenemos w, y en el lado derecho. Podemos escribir esto como en el registro natural, moviendo este negativo al exponente de x, tendríamos el registro natural x al negativo una vez c al c. Bueno, e para c es solo una constante, y e elevado a la potencia del logaritmo natural x al negativo es solo x al negativo. Entonces tenemos w igual, vamos a llamarlo c sub 2. Veces x a la negativa, o c sub 2 dividido por x. Y ahora que tenemos w, que es realmente igual a u', podemos integrar esto para encontrarlo. Nuevamente, recuerde que dejamos que w sea igual a primo, así que esto es realmente solo primo. Y nuestro objetivo es encontrar y es igual a u veces x al cuadrado. Así que sigamos adelante y reemplacemos w con u', o dux. Es igual a c sub 2 dividido por x. Lo que significa que el diferencial u es igual a c sub 2 dividido por x de x. Integrar ambos lados. Y tenemos u de x igual, esto sería c sub 2 log natural x, más otra constante, que llamaremos c sub 1. Lo que significa que y de x es igual a u, que es c sub 2 log natural x, más c sub 1, veces x al cuadrado. Entonces y de x es igual a c sub 2x log natural cuadrado x, más c sub 1x al cuadrado. Observe cómo, cuando encontramos y, esta es realmente la solución general, porque observe cómo tenemos la suma de múltiplos de 2 con funciones casi independientes. Entonces esta sería la solución general. Observe cómo la solución general también contiene la solución dada, y una de x es igual a x al cuadrado cuando c sub 1 es igual a 1. Entonces, para dar una segunda solución, podemos dejar que c sub 2 sea cualquier constante. Dejemos que c sub 2 sea igual a 1. Y por lo tanto, y sub 2 de x, nuestra segunda solución podría ser x cuadrado log natural x.
Eso lo hará para este ejemplo. Recuerde, en la próxima lección, hablaremos sobre cómo podemos usar una fórmula de acceso directo para encontrar y de x6 sub 2 de x. Espero que esto haya sido útil.